Buenos días, queridos hermanos, buenos días. Qué gusto encontrarnos una vez más en este sitio, en este lugar virtual, pero ayuda a mantenerse activo y a propagar la palabra de Dios. De acuerdo a nuestras enseñanzas y a la guía que estamos siguiendo, nos toca la iglesia de Sardis. En nuestra reunión de ayer terminamos el estudio sobre Sardis, la iglesia cómoda. Vamos a comenzar con este estudio para aplicarlo porque es un poquito largo, así que paciencia y entremos en materia de inmediato para poder. Apocalipsis 3, versículo 1, en la versión de la Reina Valera 60, habla así de la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos a ir tomando, como siempre, el texto parte por parte, analizando cada punto para poder escudriñar un poquito cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Ya? ¿Qué hay detrás de todo esto? Así que vámonos acá. En el contexto histórico, ¿qué es lo que era Sardis? Era una ciudad que estaba ubicada en forma estratégica. Fue una gran ciudad. Fue fundada por el rey Giges el año 680 al año 644 a.C. Era la capital de un reino muy antiguo, anterior a Grecia, se llamaba Lidia. Hoy esta ciudad se llama Sart y está en la provincia de Manisa, en Turquía. Porque todas estas iglesias del Asia Menor quedaron en Turquía. Ahora la que gobierna ese reino, ese lugar se llama, es de los turcos. Siendo esta una de las mayores ciudades del mundo antiguo, tenía una posición estratégica que la había convertido en una ciudad muy comercial. Tenía mucha riqueza porque había filones de oro cercanos al río Pactolos y le era muy fácil extraerlo. Estaba edificada sobre una colina tan elevada, con tanta pendiente, que parecía inexpugnable su defensa, parecía que nadie pudiera atacarla, no había cómo llegar a ella. Sin embargo, en 2 ocasiones, ya fue capturada primero por Ciro, rey de Persia, en el año 549, y por Antíoco en el año 218 a.C. Este hecho da una característica a esta ciudad, porque se sentían tan seguros de su posición, de la fortaleza, que no tenían demasiado guardia, no cuidaban bien de su ciudad. Era una ciudad poderosa y fue conquistada tan fácilmente por estos individuos, por estos reyes, así que al final se convertía como en una especie de burla, digamos, ¿eh? Era un objeto de comparación, ¿no es cierto? Que era más fácil de atacar que conquistar que Sardis. Ya no había nada más fácil que conquistar a Sardis. Pero no era porque no pudiera defenderse, no era por su fortificación, era porque los habitantes de esa ciudad se confiaban demasiado en sus recursos y en las cosas que tenían, y que la ciudad no iba a ser atacada. En cuanto a su religión, Sardis daba culto principal a Artemisa, ¿no es cierto?, que era
una vez más, la diosa de la fertilidad, la diosa Venus en algunos casos, ¿no es cierto? Diana de los Efesios, toda estos cultos, estos nombres son de la misma diosa, ¿ya? Así que tenía un culto con dimensiones tremendas, digamos, ¿ya? Había una importante comunidad judía, pero como no ocurría con las otras ciudades, ni Esmirna, Filadelfia o cualquier otra de las ciudades, esta iglesia cristiana no tenía mayor conflicto con los judíos de Sardis. Y ahí hay que saber por qué. Mira, aquí está la iglesia cristiana de esos tiempos. Una característica de Sardis que ha guardado muy bien sus restos históricos, sus edificaciones históricas. Entonces, es un lugar de mucho turismo por lo bien conservada que están sus ruinas. Mira, este es el culto cristiano, esta era la iglesia cristiana, pero acá tenemos, por ejemplo, mira, yo aquí, es cosa de analizar aquí, que el, cuando yo veo esto, por ejemplo, esta foto de este lado, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Esto era un gimnasio. Si tú lo ves, parecía que no tuviera más de 100 años. O sea, está tan bien conservado que no parece tan antiguo y tiene más de 2000 años. Mira este otro. Este de acá es la sinagoga judía que había en aquellos años. Mira, los muros están muy bien conservados, están muy bien espectados. O sea, se pueden ver claramente cómo eran esas construcciones y uno las puede proyectar rápidamente. Así que esta característica de esta ciudad, hoy día SAT tiene esta posibilidad de llevar muchos turistas para ver estos grandes. Y hay otras edificaciones más importantes que esta incluso. Vamos analizando el texto y el mensaje. Como siempre, primero partimos por la identificación del mensajero, que es muy importante, porque en cada una de estas iglesias Jesucristo se abroga ciertos títulos, ciertas características del origen de su mensaje. Y en este caso, el texto dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Primero, analicemos, ¿qué significa que tenga los 7 espíritus de Dios? Mira, esto es como, yo estuve buscando y hay bastante relación por ahí de lo que significa qué son los 7 espíritus de Dios. Pero, en resumen, lo que está hablando que son los recursos espirituales que Dios contiene y quiere proyectar sobre su iglesia, sobre su pueblo. ¿Ya? Son recursos, son características, son condiciones espirituales. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos mantener una vida espiritual por nuestra propia capacidad. No tenemos eso en nuestro cuerpo, no lo tenemos de forma natural. Lo que tenemos es un infinito deseo, un deseo inexplicable muchas veces, de llegar a conocer a Dios, de tener un encuentro con Él y de que ese espíritu, que esos espíritus puedan tomar parte de nuestra vida, el control de nuestro espíritu. Mira, Isaías 11.1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Esto es muy importante porque aquí están los 7 espíritus que Dios está hablando. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y empieza, ¿no es cierto? El espíritu de Dios. Primero, va a reposar sobre él el espíritu de Dios. El espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor. Ahí están los 7 espíritus. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. Una vara del tronco de Isaí, padre de David. Jesús iba a tener los 7 espíritus. ¿Cuántos espíritus tenemos nosotros del Señor? Tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, tenemos consejo. Y ahí cuando dice,
Dios fuerte, consejero, ¿no es cierto? Las características que le da Isaías, ¿ah? Dios con nosotros, le da toda una serie de títulos que le da a Isaías, tienen que ver con estos 7 espíritus. En muchas partes se relaciona los espíritus, pero aquí en Apocalipsis 4:5 lo hace en forma muy precisa. Dice, del trono salían, cuando Juan fue llevado al cielo, y Cristo le reveló todo esto del Apocalipsis, todo este libro del Apocalipsis, está relatando Juan que cuando llegó allá, dice en el trono, dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Te fijas? O sea, los espíritus de Dios, los 7 espíritus, tienen que ver con esta capacidad que Dios tiene de entregar estas cosas, estas características, a sus hijos, a Jesús por completo, y a nosotros en la medida que nos acerquemos a Él, en la medida que estemos cerca de Él. ¿Qué significa el que tiene las 7 estrellas? Esto ya lo vimos en Éfeso. En la iglesia de Éfeso vimos qué son las 7 estrellas. Viene desde un principio hablando. ¿Qué son las estrellas? En Apocalipsis 1:20. ¿Qué son las estrellas? Los ángeles que custodian las iglesias. Así que está haciendo una referencia quizás a los líderes de la iglesia de Sardis que están perdiendo esto. Están perdiendo a su ángel. Les está recordando que Dios, que Jesús quien mantiene el control espiritual de la iglesia y que el ángel que está ahí, si queda algo, si hay algo en esa iglesia que sea de Dios, es porque los ángeles todavía la están custodiando. Sin este ángel, sin la ayuda de Dios, sin la estrella de la iglesia está muerta, espiritualmente muerta. Entonces le está recordando que hay un ángel que él tiene bajo su control, bajo su mando, que está custodiando esta iglesia. Hace la reprensión que le da a esta iglesia, porque aquí curiosamente, a diferencia de las otras iglesias, Cristo no le da primero sus cosas buenas, no le dice qué es lo que tiene bueno esta iglesia, sino que va directamente a reprenderlos y les dice, mira, yo conozco tus obras. No hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos de Cristo. Bueno, el mensaje que viene en la reprensión, vamos a leer porque está un poquito más arriba. No lo copié, pero lo quiero leer. ¿No es cierto? Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, seguimos con la reprensión inmediatamente viene desde la identificación, ¿ya? Viene la reprensión sobre la iglesia, sobre las cosas que no están bien en esta iglesia, ¿ya? Y les está diciendo, yo conozco tus obras, no hay nada que pueda permanecer oculto a los ojos de Cristo, no hay nada que Él no pueda ver de nosotros mismos, nada, mira, cuando uno llega al convencimiento de que Él te conoce mejor que tú mismo, cuando Él sabe que discierne mejor los pensamientos de tu corazón y aquellos pecados que te son ocultos y aquellos que uno guarda sin que se dé cuenta casi. Él examina y ve todo, así que dice, yo te conozco bien. Así que pasa, como te digo, a hacer la condenación más severa dentro de esta iglesia y hace una de las acusaciones más duras a una iglesia. ¿Ya? Él dice, ustedes creen que se conocen, pero yo los conozco más. Y sé por qué hacen las cosas que hacen. Porque tienes fama de que vives, dice, tienes fama de que vives, tienes nombre de que vives, te conocen como una iglesia activa, como una iglesia viva, llena del poder de Dios. Y esta iglesia no estaba así. ¿Era una iglesia activa? Sí. ¿Hacía obras? Sí. ¿Tenía buena reputación? Obvio. Era, quizás su gente era muy correcta, estaban en un templo muy lindo, sus cultos eran ordenados, estaban bien compenetrados, bien asistidos, la música sonaba muy bien,
Tenía muchos programas sociales o de actividades, incluso evangelísticas. Es muy probable que sus líderes ocuparan puestos sociales, puestos de trabajo importantes en la vida social de Sardis. Pero esa fama no le servía para nada, porque para Cristo no está mirando lo que haces, sino está mirando el corazón de por qué y cómo lo haces. Si no tienes una vida espiritual, si las obras que tú haces no las está moviendo el Señor, no sirve de nada. Tenían el nombre de ser una iglesia viva, pero no lo era. La gran falla de ellos era esta. ¿Cómo te sentirías si te dijera, oye, tú crees que eres cristiano, pero no lo eres? Para mí estás muerto. ¿Cómo te sentirías si tú llegas al final de tu vida y te encuentras con Dios y dices, oye, tú creíste que eras cristiano y no lo eras? Viviste engañado todo el tiempo. Te sentías bien con lo que hacías, pero no era. Porque todo depende de la relación. Tú crees que vives, pero estás muerto. Es lo que nosotros conocemos hoy día como cristianos nominales o carnales. Por ir a la iglesia, por trabajar en la iglesia, por hacer obras en la iglesia, por lucirse en la iglesia, por servir la Santa Cena, por, no sé, por miles de cosas que tú haces ahí, con mucho activismo. Y créeme que te puedo decir que mucha gente cree que va a alcanzar a Dios por el activismo en la iglesia y están completamente equivocados. Y no es gente mala, es gente con buena intención, gente que va a llegar. Y qué triste debe ser encontrarse al final de su vida que tanto que trabajaron y se movieron para llegar al cielo y no pudieron. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, ¿cuál es la primera relación? Buscar la relación con Jesucristo para saber la voluntad del Padre. Mira, hoy día tenemos tanta apostasía. Cada vez son más las iglesias nominales, cada vez más los títulos, cada vez más las iglesias portentosas con dinero. Es para la risa. Por ahí, una pastora que ha tenido no buen testimonio, exigía que le diezmaran porque los diezmos son los impuestos del cielo. Por Dios, ¿qué es eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Estamos en medio de iglesias que pueden tener mucha actividad, pero nos hemos convertido en iglesias que solamente son sociales. Hacen obras sociales, ¿sí? Y hay un encuentro con Dios cada cierto tiempo, para los bautismos, para las bodas, para los entierros, para las fiestas locales. Son iglesias respetadas por los estados. Pero para el Señor, ¿qué cuenta eso? Si el Estado vale nada para el Señor. Lo que vale es el corazón de la iglesia, el corazón de la gente que va a esa iglesia y cómo trabaja para el Señor. El Señor lo advirtió muy claramente. En Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los antiguos hablaban bien de los profetas y después los mataban. Los mataban. ¿A qué profeta no mataron? Mataron al Hijo de Dios, a Cristo. Están acostumbrados. Por eso, la iglesia en Sardis no sufría persecución como las otras, como Esmirna o Pérgamo, o Éfeso incluso, porque estaba cómoda, porque eran un cristianismo inofensivo. No eran ni sal de la tierra ni luz del mundo. Se habían acomodado y buscado su lugar y hablando y se preocupaban más de su testimonio que de hablarles la verdad de Dios para que cambiaran su vida. ¿Cuándo? Cuando la iglesia está dedicada a no crear conflicto, que le interesa más la armonía que la verdad de Dios, estás en una iglesia muerta. Mira bien, cuando la iglesia es muy armoniosa, todos se aman, pero en realidad no hay una vida espiritual, cuando en realidad no hay una preocupación por la vida de las personas, estás en una iglesia muerta. Veamos las características de una iglesia que está muerta. Normalmente estas son 7 características, como los 7 espíritus,
¿no es cierto? Curiosamente, para detectarlas cuando las iglesias están muertas. Primero están satisfechos y descansan en los logros. Uy, qué bueno que somos buenos, decían, ¿no es cierto? Hay un dicho por ahí. Están contentos con su templo, están contentos con sus obras, están contentos con lo que hacen. Pero en el punto 2 están más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Buenos templos, buenos lugares, buena música, buenos instrumentos. Pero ¿cuál es la realidad espiritual de la gente, de la iglesia? A veces tienen problemas graves, gente con pecado dirigiendo los cultos, pecados graves, que nadie corrige. Están más centrados en el punto 3, en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales. Yo conozco tantas obras que se hacen. Se visitan hogares, se regalan a los niños, muchos regalos, muchas cosas, se les da mucho dinero, se les da, en fin, o hogares de ancianos, que son de gente que está ya abandonada o enfermo, pero no le presentan el Evangelio, no los atienden espiritualmente, no conocen sus necesidades espirituales, no van a orar por ellos, por sus vidas, y van permanentemente a atenderlos y a asistirlos espiritualmente. Así que el interés se manifiesta normalmente en el punto 4 en las cosas materiales, en las cosas que se ven, porque las cosas espirituales no se ven. Pero como van más por la vista, siempre están haciendo cosas para que los demás los vean. Era como los fariseos. 5. Están más atentos a que los hombres piensan de ellos que lo que Dios dice de ellos. Entonces, ¿qué es lo que piensa la comunidad? Estamos bien con la iglesia, estamos bien con las otras iglesias, estamos bien con el municipio, estamos bien con el Estado, estamos bien con el vecindario, estamos bien. ¿Y Dios? ¿Qué dice Dios de tu iglesia? ¿Está bien lo que dice Dios de ti? ¿Has escuchado la voz de Dios en esto? Probablemente no, porque no estás dedicado a buscar la voz de Dios ni la voluntad de Dios. Para ti la voluntad de Dios es predicar y hacer las cosas normales y establecer tu mundo dentro de un esquema absolutamente racional, estructurado, sin que te saquen de tu estado de comodidad. 6. Hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Esto es terrible. Yo participé alguna vez en una iglesia en que su constitución era más importante que la Biblia. No como se le ocurre, sí, es más importante. Yo lo viví, lo conocí. Tú podías equivocarte y tener faltas en cosas que Dios demanda en la Biblia. Pero cuidado con que fueras contra la constitución. Era como sagrada. 7. Perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Ya esta iglesia hablan de la palabra, le dicen que la palabra es lo más importante, pero no la hacen práctica, no la hacen real, ni efectiva en la vida diaria de las personas, no la aplican. Esto se refiere. Se pierde la convicción de que cada palabra que está en la Biblia es aplicada a la vida diaria, personal, de cada persona, de cada ser humano, de cada miembro. Así que cuando tú estás en esta iglesia, preocúpate. Cuando tú veas estas señales así como que apuntan claramente para este lado, preocúpate. No es el lugar. Hay mucha gente que en esta iglesia, hay gente buena en esta iglesia que permanece ahí más bien callada, porque si hablan, los van a condenar inmediatamente. Pero si tú estás en esa iglesia y Dios te ha pedido que te quedes ahí, tienes que quedarte. Pero si te ha pedido que salgas de ahí, sal. Y empieza a buscar o a hacer algo distinto de lo que estás haciendo. Dios te va a guiar. Sardis tiene un mensaje de observación que le dice, ok, estos son tus problemas, cabrito. Así que yo te llamo a que seas vigilante y afirme las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no, vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sé vigilante. ¿Qué significa ser vigilante? Estar atento. Mira, el Sardis no estaba vigilando
su fortaleza y fueron destruidos 2 veces, conquistados. Sardis padecía del mismo problema. Dios cuántas veces nos manda a velar, a ser sobrios y velar. ¿Qué significa eso? Estar atento a lo que Dios está hablando, buscando una comunión con Él todos los días. Así que yo los llamo, queridos hermanos, no sean como Sardis, confiados en que no importa, yo soy salvo, yo recibí a Cristo en mi corazón y yo me voy al cielo. Cuando Él venga yo voy a estar ahí. No, va a decir, porque resulta de que la Biblia tiene promesas muy específicas y me dice, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que no tengo que hacer nada más, yo confío solamente en eso y ahí está toda mi seguridad. Y se olvidan de todo esto que está pasando acá, que estamos comentando en esta iglesia. De las otras iglesias también hemos comentado prácticamente lo mismo. Si leen Mateo 25, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, se van a dar cuenta que no todos van a ir a la presencia del Señor y que no basta con que tú digas que eres hijo de Dios, tienes que ser. Porque un hijo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la primera característica de un hijo real del punto de vista bíblico? ¿Qué es lo que hace un hijo? Como Cristo era. Cristo obedecía en todo a su Padre. Así que cuando tú estás diciendo hoy día que tú eres salvo y te quedas pegado ahí, lo que primero que estás haciendo es desobedecer. Y si desobedeces a tu padre, quizás no seas su hijo. Porque si fuera tu padre, lo obedecerías, lo respetarías, lo considerarías y guardarías su palabra. El que hace y guarda mi palabra, dice Cristo, el que hace y guarda mi palabra, no el que la guarda nomás, no el que la lee nomás, el que la hace. Yo te llamo, que no seas como Sardis confiando en las promesas que tú crees que son incondicionales, pero no son incondicionales. ¿Cómo te puedes llamar hijo si no tienes una relación con tu padre? ¿Cómo te puedes llamar hijo si no lo obedeces? ¿Cómo quieres ser hijo realmente? Yo te llamo. Mira, la exhortación que está haciendo Sardis yo te la hago personalmente. Vuélvete al Señor. Y empieza a buscar su voluntad día con día. Persevera en Él. Hay muchos cristianos nominal como estos de Sardis. Muchos. Si tú no estás alerta, no te vas a dar cuenta cuando Él venga. Eso es lo que está diciendo. No sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y lo vas a lamentar. Mira, Pedro exhortaba en este sentido a los creyentes. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Te va a comer el león. Esa es la verdad, te va a comer el león. Si no estás velando, si no estás bajo las alas de tu Dios, si no estás buscando su voluntad todos los días, te van a devorar. Claro, y es más cómodo, estás tranquilito, tú te mereces estar ahí, para eso te sacas la mugre trabajando todos los días, para eso estás buscando, pero se está llegando el león, ya está llegando el tiempo de el gobierno del anticristo. Y todos estos cristianitos nominales que dicen ser hijos y no lo son, que se afirman ser judíos y no lo son, sino que están contaminados, flojos, cómodos, mezclados, confiados en sus fortalezas, van a pagar el precio. Hay muchas referencias respecto a ser vigilante. Afirma las cosas que están para morir. No estaba completamente perdida las cosas en esta iglesia, así se veía, pero había muchas que estaban para morir, porque si morían esas otras cosas que quedaban, porque habían algunos que no se habían dejado de llevar. Pero si no avivaban su fuego espiritual, si no observaban, si no se alertaban, si no cuidaban su fe, iban a morir igual que los demás. Mira, quizás el Señor no mandó a estos pocos fieles que se fueran de la iglesia, sino que les dijo que se quedaran. ¿Ya? Que se quedaran. ¿Para qué? Para ayudar a los que estaban ahí a
cambiar, arrepentirse. ¿Ya? A veces Dios sí pide que uno se vaya. Oye, ¿sabes qué? Aquí no estás logrando nada. Aquí, a lo mejor, mira, a nosotros nos pasó así, con mi señora, con mi familia. Tantas expectativas puso Dios en nuestro corazón de lo que había que por hacer. Tanto era el deseo de hacer las cosas reales y buscar con profundidad la verdad de Dios para otras vidas, para guiar a otros a un camino que no es fácil. Créanme que no es fácil vivir, aplicar y luchar por la sana doctrina. No es fácil, pero no hay otro camino. Nosotros tuvimos que salir de la iglesia porque Dios nos mandaba a hacer cosas que no iban a estar ahí. No nos mandó a, a cambiar la iglesia. Hay mucha gente luchando por estas iglesias estructuradas, mucha gente que quiere puestos, que quieren ser vistos, que son religiosos y muy pocos que buscan de corazón a Dios. Así que te, te ruego que tomes control de esto, que tomes conciencia de lo que te estoy hablando. Pero si la iglesia no va a cambiar, si la iglesia va a morir, si la iglesia está en camino de muerte y tú sientes como sentimos nosotros que teníamos que salir a hacer la obra, mejor irse de la iglesia. En Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces lo que está hablando aquí es a los hermanos que Dios les pide que haya arrepentimiento en la iglesia, que se queden y lleven a la iglesia al arrepentimiento. Pero si no ocurre, si esto no pasa, quizás la única posibilidad que hay es la que está en Apocalipsis 18:4. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 18:4? Estamos casi al final de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice? En una referencia a la gran ramera. ¿Ya? Dice, y la otra voz del cielo y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella. Busca el lugar donde puedas trabajar para el Señor, porque al Señor hay que servirle. ¿Se entiende, no? Así que, en este caso, cualquiera de los dos versículos que están justificando la salida o la entrada o la quedada, o la que quedarse en esta iglesia, ayudarla, es válido. Pero siempre tienes que avanzar, no quedarte pegado. No he hallado, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No es que no haya obras, es que las obras no estaban bajo el criterio de Dios, no estaban bajo la verdad de Dios, no estaban espiritualmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú ya no estás escuchando la voz de Dios, tú haces obras para no sentirte mal y para hacer y satisfacer tu propia ego, vanidad, no sé, filantropía, llámalo como tú quieras, cualquier concepto emocional humano, pero muy lejos de la voluntad de Dios. Porque ya habían perdido todo ánimo de avanzar en su madurez cristiana. Mire, yo encontré esta frase que es muy buena. Dice, Cristo, cuando tú te detienes, cuando tú espiritualmente te detienes, estar detenido espiritualmente en Cristo es sinónimo de pasmarse, de quedarse y ir hasta morir. Si tú sientes que estás pasmado, sal de ahí. Si tú sientes que lo único que haces es lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo y no sales y te conformas y dices, no, yo estoy trabajando para el Señor. Dios te lo mandó, Dios te está pidiendo eso, ¿tienes comunión con Él? Tú puedes estar predicando, tú puedes estar siendo un pastor, tú puedes estar dirigiendo una iglesia, pero ¿estás haciendo la obra de Dios o estás haciendo la obra que Dios dijo que había que hacer en forma general? Es que, mira, mucha gente no entiende esto, que Dios está vivo. Hay muchas formas de servir a Dios. ¿Cuál es la que Dios te está pidiendo? ¿O tú te estás conformando con tu llamado? Y ahí te quedaste. Tu llamada pastoral. ¡Pum! Y tu vida siguió pastoreando anodinamente una iglesia. No hiciste nada nuevo. Dios no te sacó nunca del área de confort.
Mira, este versículo nos hace ver que siempre Dios, siempre Cristo está esperando algo concreto de nosotros. Normalmente nosotros tenemos la tendencia a pedirle, Dios, ayúdame, Dios aquí, Dios allá, Dios necesito esto, Dios toma el control de acá, Dios en una enfermedad, Dios en la muerte, Dios en Dios. Ayúdame, Cristo. Pero no olvidamos que Él también está esperando de nosotros demostraciones reales de que le amamos, que le servimos. ¿Cuántos cristianos de ustedes, queridos hermanos, están sentados en su casa esperando el domingo, sin hacer nada más? ¿Cuántos de ustedes no le hablan a su familia? ¿Cuántos de ustedes no hacen un testimonio real y efectivo para que ellos se salven? ¿Dónde está la preocupación tuya por eso? De la vida de ellos por la tuya, de su vida. ¿Es preocupación para ti? ¿Es carga? Si has recibido, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Mira, ¿cuántas veces la palabra de Dios ha llegado a tu corazón? Ha tocado la fibra sensible de tu corazón. Y la recibiste y la oíste, pero no la guardaste. Ni te arrepentiste. O te arrepentiste por el ratito, pero eso no significa, duró ahí nomás. Por eso es que insiste que la iglesia debe acordarse, tener en cuenta, recordar. Es como la vaca rumiante. La vaca, o el toro, o el buey, lo que tú quieras, come el pasto, lo digiere, lo tira a un estómago, lo devuelve, lo vuelve a rumiar hasta que lo digiere bien. Y una vez que está bien digerido, le sirve de alimento. Entonces yo te pregunto, la vaca no come pasteles, ni pan, ni tallerines, ni masa, nada, y es gorda igual, rumiando solo hierba, pasto. ¿Sí? Tú tienes que tomar lo que has recibido, tienes que acordarte, tienes que devolverlo, tienes que meditarlo, tienes que pensarlo y estar orando por eso. Es difícil, yo sé que es difícil para una persona que no ha tenido presencia sobrenatural de Dios, que no ha sentido el gozo del Señor, que es difícil para él salir de su concepto religioso, que ve a Dios dentro de su capacidad intelectual. O sea, la persona, los religiosos, ¿qué es lo que hacen? No han tenido un encuentro personal con el Señor y eso les ha significado en algún minuto el costo de de no poder entrar en la presencia de Dios. Porque esto es lo que hacía David. Más vale estar un día en tu sabio que 1000 años fuera de él. David tenía momentos con Dios íntimos. Moisés tenía momentos íntimos, Josué tenía momentos íntimos, los hombres, los pastores, los profetas de la antigüedad, los apóstoles, tenían momentos de intimidad. A punto de que podían entender que la presencia de Dios era tan importante en sus vidas que la tenían que buscar todos los días. La falta de esta presencia, la falta de esta relación espiritual, te debilita. Llevó a la iglesia de Sardia a una situación de muerte. Así que hay que empezar a rumiar la palabra, hay que masticarla, hay que tomarla, revisarla, hay que estar todo el tiempo buscando fortalecerse. Porque no lo hicieron, porque se quedaron, porque no buscaron, porque se dejaron estar, la frialdad espiritual llegó a ser algo de lo cual les costaba arrepentirse. Y eso es lo que pasa, cuando una vez que tú te has enfriado, no ves cómo arrepentirte. Ves tan lejano a Dios, Él está tan lejos, se siente tan alejado. Cuesta tanto volver, te lo digo por experiencia, cuesta tanto. Y quizás Dios nunca te dé lo mismo que te dio en un principio, porque cuando tú llegaste y tú le diste pruebas de amor y todo, y te apartaste y te enfriaste y estás por morir, tienes que hacer el doble o el triple de esfuerzo por llegar al Señor. Tienes que hacer un esfuerzo. Dios no es un Dios fácil. Él no viene aquí a congraciarse contigo de una manera facilista. Él viene porque te ama, porque pagó con su vida por salvarte. Pues si no velas,
Si no haces lo que te digo, te voy a pillar como ladrón en la noche y no sabrás cuándo yo haya venido sobre ti. Mira, aquí hay una promesa muy especial que está media escondida, yo te la quiero decir clarita. Dice, mira, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué significa? Para mí, que estás tan distraído, que estás tan preocupado de otras cosas, que estás tan preocupado de tu trabajo, de tus bienes, de tus servicios, de lo que tú quieras, de tu familia, lo que tú quieras, que has perdido tu comunión con Dios y, y dice, y cuando Jesús venga, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Significa, para mí, que si tú estás atento, si tú estás alerta, vas a saber la hora que vendrá sobre ti. Maravilloso, te digo de verdad. Aquí no estás diciendo, no sabrás a la hora, ¿no es cierto?, que pude venir sobre ti, o que yo vine sobre ti, o que pasó ya, que fue un evento que pasó. No, dice que no sabrá a qué hora vendré sobre ti. En cambio, los avisados, los que están en comunión, van a saber la hora, lo van a saber, Dios los va a avisar, justo en el tiempo de Él. Por eso, una vez más, el Señor llama a velar, estar atentos, listos cuando venga. Este es nuestro llamado, estar listos para no quedarnos aquí vistiendo santos. Cuando dice que viene sobre ti, no se refiere solamente a su venida para el arrebatamiento, también sobre su juicio. Por ejemplo, si tú sigues en esta posición de frialdad, de incomodidad, de falta de comunión con Dios, van a venir desgracias sobre tu vida y no te vas a dar cuenta. Entonces, una vida de juicio de Dios sobre tu vida es duro, como vino sobre Sardi. Mira, en Corinto pasaba algo parecido. Vivían desordenadamente, incluso había uno que vivía con la mujer de su padre. Eh, y en Corintios 11:30, en 1 Corintios 11:30, Dios le advierte a esta iglesia y les dice que su actitud, que su condición espiritual estaba muy, muy complicada, ¿no es cierto? Y les advierte, bueno, esto fue en propósito de la Santa Cena, ¿no es cierto? Que dice, oye, porque algunos vienen y toman la Santa Cena de forma desordenada, no están a cuentas con Dios, ¿no es cierto? Pero es lo mismo, o sea, está hablando de lo mismo. Dice 1 Corintios 11:30, podemos aplicarlo perfectamente a este caso, porque les dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Porque la gente no toma conciencia, no está alerta, no tiene una relación con Dios. Mucha gente iba a la Santa Cena, y hoy día mucha gente va a la Santa Cena sin ponerse a cuenta con Dios. Y muchos toman la Santa Cena para que los demás lo vean, que Él es un santo que está tomando Santa Cena porque no tiene problemas con nadie. Tú no puedes llegar a la Santa Cena a ponerte a cuentas ahí en la Santa Cena. Tú tienes que llegar ya a cuentas con los demás y con Dios cuando vienes a tomar la Santa Cena. Por eso es que las iglesias que no están alertas, que no están haciendo las cosas como corresponde, van a pagar este precio. Y muchos están enfermos y muchos duermen. Y este juicio vendrá sobre la iglesia y sobre tu vida. Otra de las grandes faltas de esta iglesia: no estaban esperando la segunda venida de Cristo. Su vida se había vuelto descuidada y no estaban mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. Mira, mirar el futuro, mirar el arrebatamiento, aunque no lo vivas en vida, lo vas a vivir muerto. Así que el arrebatamiento es tu esperanza, sea que vivas o que mueras. Porque ¿qué dice 1 Tesalonicenses 4? Que los muertos en Cristo serán resucitados primero. Los que duermen serán resucitados primero. Tú cumples tu tarea cuando en esta vida te mueres con Cristo. En Cristo mueres. Porque el próximo paso que vendrá sobre ti va a ser la resurrección. Y si no, tenemos que seguir esperando hasta el último día con esa esperanza, porque voy a estar vivo y el Señor me va a llevar vivo. Y ese es el evento más portentoso de toda la historia de la humanidad, pues, que se nos viene encima luego. ¿Qué promesa le está haciendo Dios a esta iglesia? Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué tenemos aquí?
Tienes unas pocas personas en Sardis, las que estaban por morir. Mira, solo un pequeño cantidad de miembros estaban ahí dignos. No se dejaban arrastrar por las mentiras. Tienes unas pocas personas en Sardis que son dignas. Pero esto es normal, son los menos, siempre son los menos. De hecho, si comparamos, solo el hecho de los que se salvan, de la salvación, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Son muchos los llamados y pocos alcanzan la gloria de Dios. Y siempre será así, en todos los hechos de la Biblia. Mira, cuando tú ves hechos tan portentosos como esto, tan buenos como esto, dice, ¿cuántas personas se salvaron del diluvio y cuántas murieron? Noé, su esposa, y algunas otras poquitas, 6 o 8 personas se salvaron en el diluvio. Miles murieron. De los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra, ¿cuántos llegaron a poseerla eso? De los 12, solo 2, Josué y Caleb, son los que reconocieron. Los otros 10 decían que todo era malo. De los 10 leprosos que Jesús sanó, ¿cuántos volvieron a darle las gracias y glorificaron a Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Lo vamos, ¿sabes qué? Yo creo que sí lo podemos leer. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, Lucas 17, el 11 al 19, dice, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id y mostrad a los sacerdotes, y aconteció que mientras ellas iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. No era judío ni fariseo. Curioso, ¿no? Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios, por eso realmente es maravilloso. Porque Dios sanaba, pero lo más importante no era la sanidad, era la salvación. Y aquí el hombre recibió salvación y sanación. ¿Te das cuenta? Es la historia de la humanidad. La humanidad no puede ver a Dios. Las iglesias no están viendo a Dios. La apostasía no permite ver a Dios. Y Satanás nos tiene a todos desviados y entretenidos en cosas que no son de Dios. En este tiempo final. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, personas dignas. El remanente fiel andará con el Señor. ¿Tú eres fiel con el Señor? ¿Tú buscas a Dios todos los días? Necesitamos esta comunión personalista con Él. La historia de Maús, de los dos que caminaban, la pueden leer después. No quiero extenderme porque es un complemento a lo que estoy tratando de mostrarles. Cuando iban estos dos discípulos caminando a Emaús, hablando de lo que había pasado el día anterior, de la muerte de Cristo, de su Señor, del Hijo de Dios, del Mesías, iban desanimados, iban muy deprimidos, y el Señor se acercó a ellos y los acompañó en el camino. Ellos no lo reconocieron, Él no se fue reconocido. Obviamente no podían creer que podía ser Jesús. Entonces cuando los vio desanimados, Jesús les abrió las escrituras y les empezó a leer. Y le empezó a leer todo aquello que hablaba el antiguo libro de Isaías, y todos los libros que hablaban, desde el Génesis hacia adelante, de que hablaban de lo que iba a ser el Cristo y lo que le iba a acontecer. Salmo 22, no sé. Isaías 53. Todas las partes de estas escrituras donde se hablaba de Cristo. Y una vez que Cristo se alejó de ellos, cuando se dieron cuenta que había sido Él el que les habló, mira, y decía, mira, cuando nos hablaba y nos citaba las escrituras,
¿No ardía nuestro corazón? ¿Ardía nuestro corazón mientras Él hablaba? Renació la llama que se había apagado y que estaba deprimida. Ellos tuvieron nueva ilusión y ánimo porque vieron al Cristo vivo, que les citó las Escrituras, que les recordó todo lo que era el Cristo y a qué había venido. Si este es el mismo secreto hoy día. Una vida cristiana victoriosa requiere, no es necesaria, es indispensable una comunión íntima con Cristo, para que su palabra arda en nuestro corazón. Si la palabra del Señor, si la enseñanza no arde en tu corazón, si la presencia de Dios no arde en ti, vas a caer, te vas a enfriar y vas a tener cosas por morir como esto. Y no vas a ser digno. Cuando se refiere a las vestiduras blancas, porque las personas son dignas, ¿ya? Es porque siempre hay una relación de Dios y las vestiduras de las personas, sin manchas, sin arrugas. ¿Quién va a ir a buscar a su novia que se viste de blanco? Las novias se visten de blanco, que no están contaminadas. Esa es la idea, ¿no? Mira, Apocalipsis 7:14 relata nuevamente y te da una referencia. Esto, aunque la saquemos de contexto, versículos ayudan a reforzar la idea de lo que estoy hablándote. Las vestiduras blancas son siempre signo de que tú fuiste aprobado en tu vida por Dios, que tú tienes una obra en la cual Dios fue aprobado. Y dice en el 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿A quiénes se está refiriendo? Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir? Salieron de la tribulación, no está hablando de nosotros. No está hablando de la iglesia que está alerta, que está con una comunión diaria con el Señor. Está hablando de los que tuvieron que quedarse acá en esta tierra por no haber seguido a Cristo. Está hablando de las 5 vírgenes insensatas, las imprudentes, que habiendo conocido a Dios, no estuvieron alertas, no guardaron aceite en sus lámparas, se perdieron en la oscuridad. Ellos tienen una pura y única posibilidad de salir de nuevo con el Señor, es morir durante la tribulación. El anticristo las va a matar. Y esa muerte los va a salvar. Pero tienen que perseverar. Mira, no hay manera que nosotros podamos alcanzar dignidad con el Señor. Nadie puede vivir de una manera completamente santa. Por eso que tenemos que estar hoy día. Dios puede ser hallado todavía. Isaías 1:16 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira, Dios está anhelando que tú vengas arrepentido, pero arrepentido de corazón. Buscadme mientras sea hallado. Buscadme. Acercado en tanto Él esté cercano, mientras Él está cerca, tú puedes buscarle porque va a llegar el minuto que Él no va a estar. No va a estar, no va a estar. ¿Tú quieres abusar de eso? Abusa, es tu problema. Vive y va a pagar tu precio. Pero yo creo que tienes que... Mi llamado, el llamado de Dios, es que te acerques a Él. Tenemos que vestirnos de Cristo ahora, no mañana. No tienes tiempo. ¿Quieres seguir jugando a la fe? Juega, es tu problema. Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despierta. El que venciere, una vez más, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El Señor te habla nuevamente. Tienes que vencer en esta vida. Tienes que llegar al minuto final de tu vida. Cuando el Señor se presente en este mundo, va a venir a juzgarlo y va a venir rodeado de los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio y resplandeciente, dice la canción.
para disfrutar juntamente con él su victoria. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así va a venir. Todo su ejército es blanco, limpio. Nuestra investidura depende de Dios. Él nos hace santos, no nosotros somos santos por nuestra propia capacidad. Tenemos que ser hallados dignos y nuestra dignidad solamente va a ser conforme a nuestra intención de buscarle todos los días. Y no borraré su nombre en la vida. Aquí hay otro concepto importantísimo. Mucha gente se ríe del libro de la vida, no le da importancia, pero el libro de la vida es el registro computacional que tiene el Señor arriba. Van a poner tu root, ¿no? Van a poner tu carnet, tu identificación y van a decir, ya este sí, es de acá. Porque van a ser millones los que vamos a ir al cielo. Vamos a ser millones los que vamos a estar ahí. Perdone, no estoy siendo arrogante, créanme. Pero es bueno que tú sepas dónde estás parado. Yo no tengo mérito para ir a la presencia del Señor. Él todos los días me limpia. Y mientras yo mantenga y persevere en esto, yo voy a estar limpio para ir a su presencia. ¿Puedes tú decir lo mismo? No es porque yo no haya, esté en la santidad absoluta, no, digo, arrepentirme diariamente, buscar su presencia. El libro de la vida está ahí. Y aquí hay una referencia que es súper importante, que lo que está diciendo es, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Aló? O sea, hay nombres en el libro de la vida que pueden ser borrados. ¿Esto es lo que está diciendo? Sí, pueden ser borrados. El libro de la vida existe. Las referencias bíblicas que te doy aquí, por favor, anótalas y búscalas para justificar lo que te estoy diciendo. El libro de la vida está en Filipenses 4:3, Apocalipsis 3:8, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 21:27. En esos versículos no los vamos a leer ahora, pero búscalos. Dios habla del libro de la vida. Hay un registro de los cristianos que son aceptados por Dios, que tienen vidas aceptables para Él. Cuando tú recibes a Cristo, eres registrado en el libro de la vida. Si lo hiciste de corazón, eres registrado. ¿Pero puede ser borrado tu nombre? Sí, puede ser borrado. Los verdaderos creyentes van a permanecer fieles hasta el final. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por último, una nueva promesa del Señor Jesucristo que garantiza la plena aceptación de este resto fiel delante del Padre. O sea, una nueva promesa hacia la iglesia fiel. Él se presenta aquí como abogado, que intercede por nosotros. Hay otros pasajes, por ejemplo, Mateo 10:32, lo vamos a buscar de inmediato. ¿Ya? Mateo 10:32, en la cual también está refiriéndose exactamente que nosotros, haciendo su obra, no avergonzándonos de Él, confesando su nombre, Él nos va a defender. No tenemos que avergonzarnos de Dios. Mucha gente se avergüenza. Yo conozco muchos que, hoy no, yo no quiero ser confundido con un cristiano así evangélico. No, pues hay que ser más piola. Hay que hablar de Dios, porque Dios es bueno, está bien, pero no he entendido nada. Cuando pienso en estas personas y veo este versículo, Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar a Cristo en la tierra significa ser motivo de burla, de persecución. Y tú quieres hablar de Dios, pero así en términos muy suaves, no parecer demasiado fanático. Le temes a los hombres que te puedan peyorizar. Está bien, pero es que ellos son fanáticos, ellos son locos, son medio enfermos. Te avergüenzas de Dios.
Él se va a avergonzar delante de ti. Llega el minuto, no te va a confesar. No vas a ser aceptado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, queridos hermanos. Una vez más, esta frase maravillosa. Que tenga oído. No, no oído. Acá, en el corazón, ¿ves? No el oído carnal, el oído espiritual que cae en el corazón y arde, hace que arda el corazón. Cuando tu corazón hace eso, o arde con esta palabra, tú estás escuchando a Dios. Nuestro espíritu recibe el mensaje, lo mantiene, lo guarda. No se puede percibir racionalmente. Racionalmente queda ahí, truncado, a medio filo. Por eso es que no estás viviendo de acuerdo a su palabra y estás oculto. La verdad de Dios está oculta para ti. La verdad de Dios no va a llegar a ti. Porque si la vieras por un minuto caerías de rodillas ante un Dios maravilloso, poderoso, glorioso. Esto es como el amor. Cuando tú amas a alguien, no necesitas razones que justifiquen el amor que tú tienes. Lo amas. No importa cómo sea, lo amas o la amas. ¿Qué razón puedes esgrimir para amar a alguien? Lo que tu corazón dicta para él, tu emoción, todo tu ser, dice que es más importante lo que él es. Y no hay razones que puedan valer para que dejes de amarlo. Pero si no amas, pasa al concepto contrario. Si no amas de verdad, cualquier cosa te aparta de esa persona. Si no amas de verdad, todas las razones empiezan a tomar valor. Si no amas de verdad, destruyes tu relación. Por estupideces, por cosas secundarias, porque alguien por un cuento, por un chisme. Lleguemos a una conclusión, ¿les parece? Voy a leerla porque esto es algo que yo pude extraer fácilmente de toda esta conclusión, creo que de parte de Dios para todos ustedes. Yo siento que sí es verdad esto. Sardi era una iglesia con muy buenas obras. Era reconocida socialmente, tenía miembros respetados, quizás tuvieran buenos puestos de trabajo, buena posición social, miembros de la iglesia con buen testimonio en la comunidad, quizás eran serviciales y muy solícitos al momento de prestar ayuda. Es por eso que los hacía ver como iglesia activa, viva dentro de la comunidad. Pero la motivación de su corazón no estaba en Jesús, no estaba en la voluntad de Cristo, no estaban haciendo lo que Dios quería, no estaban enseñando la sana doctrina. Podían ser reconocidos como buenas personas. Ellos podían hablar y podían decir en el nombre de Jesús y hablaban en el nombre de Jesús, pero Jesús estaba al final de su mensaje, no al principio. Eso le pasa a las iglesias muertas, eso le pasa a los cristianos nominales. Y nosotros vivimos eso. Llegó un minuto en nuestra vida que, en falta de madurez nuestra, era como, sí, yo soy cristiano, pero así como, a veces hasta de los cristianos secretos, digamos. Estaba más preocupado de ganarme a la gente. Pues mira, este es el pensamiento que dice mucha gente. Dice, yo quiero que en mí haya una actitud que los gane con una simpatía y con aceptación, porque yo los amo, entonces yo acepto lo que ellos son, y así está hoy día la iglesia combatiendo y defendiendo el homosexualismo, el aborto y muchas otras cosas. Así que cuando tú llegas a eso y la palabra de Dios, la verdad de Dios queda detrás de tu presencia, detrás de tu vergüenza, detrás de tu verdad, no la verdad de Dios, estás muerto para Dios. Estás muerto. Sardis era una de las pocas iglesias no perseguidas por esta misma razón, porque se acomodaba a la sociedad, porque no dictaba, no hablaba, no predicaba, no confrontaba a los creyentes y a los no creyentes con la verdad de Dios.
Y si eso pasa es porque la iglesia no está cumpliendo con la voluntad de Dios. Esa iglesia podría estar en medio de un mundo completamente cristiano y a lo mejor no necesitaría, ¿no es cierto? Y lo que está predicando la sana doctrina, está haciendo lo que corresponde, está escuchando a Dios, pero si estuviera escuchando a Dios sabría que ya ese lugar fue conquistado y tiene que salir a conquistar nuevas tierras. ¿O no? La iglesia siempre tiene que salir a conquistar. El mandato de Dios es que no te quedes cómodo donde tú estás. Así que predicar en un mundo que está perdido, que es un mundo idólatra, siempre implicará confrontación, siempre implicará persecución, burla, bullying. No hay persona que le guste que lo confronten en su pecado. Y Satanás nunca te va a dejar tranquilo si tú estás hablando la palabra de Dios. De ahí él va a usar a todo lo que tenga en este mundo para rechazarte y perseguirte. Pero tú tienes claro que tienes que ser fuerte. Dios te va a fortalecer. Mira, ¿qué haces cuando alguien tú le empiezas a hablar de Dios ¿y tú quién eres para juzgar? ¿O quién te convirtió en juez? ¿Por qué te metes en lo que no te llama? ¿Aló? Normalmente nos chupamos al tiro. Nos vamos al tiro abajo. ¿O no? No tenemos ni la fuerza ni la valentía para confrontar estas palabras. Tú no juzgas, o si juzgas, no condenas. Yo no estoy condenándote, pero sí te estoy diciendo que lo que tú estás haciendo está mal, y lo que está mal va a llevarte a perdición. Yo lo digo porque te amo, no porque te juzgo, no porque me crea mejor que tú. Tú tienes que acercarte a Dios. Ese es tu deseo, tu voluntad. Tú no quieres que te hable más, ok, pero yo te tengo que decir la verdad. No puedo seguir mintiéndome, ni mintiéndote. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, nos da los argumentos para tener autoridad y contradecir en amor todas las posturas humanas que trata Satanás de ponernos para impedir que se propague la palabra. Yo propuse un video que hay, ahí está en una página que yo tengo ahí en el WhatsApp del grupo de estudio, de dos científicos muy reconocidos hoy día actualmente, Richard Atkinson y John Lennox. Atkinson, un ateo empedernido, enceguecido. Tú ves el video y es burlón, es pesado, orgulloso, soberbio, arrogante. Incluso el moderador le dice por ahí, oye, ¿no te parece que eres muy arrogante? Y John Lennox, un cristiano de tomo y lomo, que con argumentos, con una postura fija, firme, muy profunda, da de por qué él cree en Cristo y tiene el fundamento correcto. ¿Ya? No es religioso. Si pudieran verlo sería fantástico, revísenlo, porque de verdad se ve un hombre humilde, sencillo y siempre contestando con palabras de bondad. Yo no he llegado a ese punto en mi vida. Así que vean eso y van a ver que podemos contradecir con autoridad la voz del Satanás, la voz de los enemigos de Dios, la voz de aquellos que se creen sabios y son necios. Así que hagamos un resumen. Yo te mando, te pido, te ruego, te imploro, acércate a Dios todos los días. No seas como Sardes, confiando en tu salvación sempiterna. El mensajero de esta iglesia es el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Ya lo vimos lo que son. Pero es bueno recordarlo. Los 7 espíritus de Dios. Sabiduría, inteligencia. ¿No es cierto? Los vimos ahí en Isaías. Y las 7 estrellas, los 7 ángeles que custodian la iglesia. Por algo Dios está hablando en esa categoría, en ese título. ¿Cuál es la exhortación que te está haciendo el Señor y que le hace a la iglesia? Sean vigilantes y cuiden las cosas que están por morir, porque si te estás muriendo, avívate.
Avívate, aviva el fuego. La promesa, si tú llegas a arrepentirte y a hacer vivir las cosas de Dios, Dios te va a poner vestiduras blancas y no borrará el nombre del libro de la vida. No borrará tu nombre del libro de la vida. El periodo profético es desde la Reforma hasta 1798. Mira, curiosamente, los años en que empezaron las conquistas de Estados Unidos, donde los cristianos fueron a reformar o a tomar esa tierra y Dios los prosperó tan poderosamente. ¿Qué época? Época de la Reforma. ¿Ya? Después de la Reforma, post-Reforma. Así que acércate al Señor, búscale, llega exactamente donde Él quiere que llegues y estés donde quiere que estés. No te lo pierdas, por favor, no te lo pierdas. No hay tiempo para seguir jugando al Evangelio. Muchos están aplicando, muchos vuelven a su carne, muchos vuelven a... A mí me gustaría decir como dijo Jesús: Señor, yo no he perdido a ninguno de los que tú me has dado. Pero tengo que cuidarme de no esforzarme demasiado en atraer a aquellos que no me has dado. Porque muchos llegan aquí, pero no son capaces de seguir. Y con pena lo digo, porque de verdad creo firmemente que Dios tiene un mensaje para cada uno de ellos y los ama. Que Dios les bendiga, hermanos. Querido, otra semana más, la próxima semana veremos la mejor iglesia de todas, Filadelfia. Para mí, yo quiero ser Filadelfia. Yo quiero ser de Filadelfia. Te invito a participar conmigo de esa iglesia. Que Dios les bendiga. Que Dios los guarde esta semana. Como siempre, si este mensaje tuvo sentido para tu vida, compártelo. Detrás de él hay cosas importantes que debemos analizar, que debemos pensar, que debemos meditar, que debemos guardar. No queda tiempo. El Señor viene pronto. Maranata, dice. Que Dios les bendiga. Compartan este mensaje, por favor.